Bien, hoy vamos a hablar acerca del tema de especiación. Antes de entrar en detalle, eh, hay una cosa que es importante considerar y es que los neurobiólogos que estudian el lenguaje han encontrado de que el ser humano, sobre todo en la infancia, es un esencialista natural, ¿ya? Y es probablemente de que uno tenga que ser así para poder mantenerse cuerdo, mientras que la mente está que se desarrolle. Y por lo tanto, una de las primeras cosas que uno aprende es a dividir el mundo en categorías discretas y designarlas con un nombre, ¿ya? Eh, Uno aprende a considerar colores, por ejemplo, primarios, azul, eh, amarillo, rojo, etcétera. Y después empieza a generar agrupaciones, asociaciones, combinaciones que van permitiendo al cerebro ir construyendo conceptos separados unos de otros. ¿Ok? Eh, sin embargo, este proceso que se da en la niñez y que es una de las primeras cosas que uno aprende, es generar clasificaciones, es una de las primeras cosas que uno hace, categorizar, unir, relacionar, formar grupos de diferente forma. Tiene una problemática y es que el mundo no está construido por categorías discretas, sino que en el mundo esencialmente lo que existe son categorías continuas, ¿ya? Por ejemplo, en este caso se ven las fotografías, la longitud de la cola de un gato. No hay categorías discretas. Podemos generar un continuo de longitud. La estatura en un ser humano, la temperatura, el tiempo, la edad, el tamaño, color, sonido, etcétera. Sin embargo, nosotros, para poder entender el mundo, sobre todo en la infancia, lo tenemos que aprender en fragmentos: corto, medio, largo, alto, bajo. Empezamos entonces a categorizar, ¿ya? Eh, lo usual entonces cuando uno se enfrenta en un problema o cuando uno quiere aprender algo, es sectorizarlo, es seccionar categorías que sean más o menos diferenciables. Pero eso trae un problema, ¿ya? Cualquier clasificación, por más completa y coherente, lógica que parezca, necesariamente conlleva ciertas preferencias subjetivas de la persona, del científico, del personaje que realizó la jerarquización y realizó el orden, ¿ya? Eh, Además, siendo humanos, tenemos el problema del principio antrópico, que es la contaminación con nuestros propios productos intelectuales. Por lo tanto, ninguna clasificación va a ser objetiva, por completo por lo menos, ¿ya? Tenemos además que se le suman más obstáculos. El desarrollo científico-tecnológico es continuo y eso proporciona nuevas evidencias, nuevas información, nuevos datos que hacen de que permanentemente las ordenaciones jerárquicas sean revisadas, ¿ya? Entonces eso también les da un carácter tentativo y momentáneo. Eh, de cualquier forma, si uno revisa cualquier tipo de categorización, es un componente que es artificial, es realizado por los humanos, no es objetivo, ¿ya? Tiene un valor aproximado, tiene un valor relativo, tiene un valor provisional. Si llevamos este problema de categorizar a el problema de las especies, nos encontramos con que asignarle un nombre científico a un animal es encasillarlo en una categoría que inconscientemente asumimos como permanente. Pero si recordamos el proceso evolutivo, los seres vivos se encuentran en un permanente cambio. Todos somos eslabones en un continuo de la existencia, ¿ya? Eh, Ahora, tenemos suerte, entre comillas,
de que la mayor parte de los seres se extinguen y las diferencias entre los que van quedando se van acentuando, y eso nos ha permitido ir generando separaciones dentro de los organismos vivientes. Pero recordemos de que eh, el, el problema eh, de la biología en términos de la definición de especies eh, es un problema también que tiene que ver con el esencialismo, ¿ya? Eh, con el hecho de que necesitamos categorizar para poder entender mejor. Eh, la evolución, por su parte, es antiesencialista, ¿ya? Cada animal está ligado a todos los demás animales por una cadena de intermediarios. Cada uno es tan parecido con los siguientes, ¿ya? La visión evolutiva es opuesta al esencialismo en el sentido de que los descendientes siempre se van generando diferencias, variaciones, y eso va generando una marcada eh, eh, una marcada característica que presentan las especies, y es que es la continuidad, ¿ya? Eh, el tema de la especiación eh, es complejo y eso se refleja en el hecho de que es casi imposible encontrar una definición o un concepto de aplicación universal en biología para el término especie, ¿ya? La especie como categoría se ha debatido siempre. Y bueno, la tendencia que tenemos nosotros de encasillar a los seres tampoco nos ayuda y está reñida con la realidad, ¿ya? Sin embargo, no por eso uno no va a dejar de estudiar, no va a dejar de proponer, no va a dejar de realizar o tratar de generar una conceptualización que sea lo más cercana posible a lo que uno encuentra en la realidad, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros vamos a encontrar de que se han desarrollado bastantes conceptos de especie, eh, con cada uno con sus criterios particulares. Los podemos subagrupar a esos montones de conceptos en, en alrededor de unos 7 tipos, conceptos básicos. Por ejemplo, las agamoespecies es una clasificación que sirve para organismos que son asexuales, ¿ya? Eh, las bioespecies son útiles, esa conceptualización, para organismos que están aislados reproductivamente, ¿ya? Las ecoespecies tienen una base que toma en consideración bastante lo que es el nicho ecológico, ¿ya? Las especies evolutivas, que están basadas en el linaje, las genéticas, basadas en el acervo genético, en el pool, las morfoespecies, que uno de los tópicos grandes que toma son la forma o el fenotipo en sí, y las taxonómicas, que son las que utilizan la regla de taxonomía que son generadas por taxonomistas. Vamos a conversar acerca de algunas de las características generales y ver cuáles son las ventajas y desventajas y para qué en qué procesos son útiles estas definiciones y en qué otras situaciones a veces eh, generan una complejidad, ¿ya? Empecemos con el concepto tipológico morfológico, ¿ya? De acuerdo a al concepto morfológico, las especies serían unidades taxonómicas que se diferencian en características morfológicas, ¿ya? Es decir, en la apariencia esencialmente. Esto se relaciona con lo que es la fenética o taxonomía numérica, que es un intento de clasificar basándose en su similitud y basándose en una serie de características o rasgos, ¿ya? Eh, aunque descuida un poco la parte de lo que es la filogenética. Eh, ¿Cuáles son los problemas que trae esta conceptualización? Que, que dentro de las especies hay variación. Dentro de un mismo grupo que se considera una misma especie, hay variaciones que pueden ser bastante grandes en algunos casos.
variaciones fenotípicas que se relacionan con el sexo de los individuos, con la edad, con las estaciones, un montón de otras características. Y además, también tiene el problema de las evoluciones convergentes, ¿ya? Hay especies que morfológicamente pueden parecerse bastante, aunque no tengan el mismo material genético, eh, eh, y uno puede confundir dos grupos que el pool o la filogenia no los acercan, pero que morfológicamente tienen un gran parecido, ¿ya? Eh, por ejemplo, si yo tomo una definición de una especie, grandes felinos asiáticos cuyos adultos miden más de 1,5 metros de largo, rayas verticales negras sobre naranja, con manchas blancas alrededor de ojos y boca. Uno analizando esto y conociendo algo de lo que es animales, pues va a pensar que es un tigre, ¿cierto? Pero esta definición es una definición que implica o incluye eh, a hartos animales, ¿ya? Y estos no son considerados la misma especie, a pesar de que morfológicamente, bueno, obviamente que los especialistas pueden diferenciar un siberiano de un tigre de Sumatra o un malayo de uno de Bengala, pero uno que menos conocedor de las diferencias particulares puede confundirlos, ¿ya? Ahora, esto morfológicamente tenemos especies diferentes que se parecen. Veamos otra definición. Un pez abisal depredador de color café, oscuro, boca ancha, dientes largos y puntiagudos, ojos pequeños, 1 metro de longitud, eh, posee vértebras modificadas que usan como señuelo, vamos a ver la foto ahí, eh, utiliza una simbiosis con bacterias bioluminiscentes que pueden ser y puede comerse presas el doble de grandes. ¿Ven? Un carnívoro, dientes grandes, un depredador de las profundidades. Tenemos otra definición que dice pez abisal parásito de 3 centímetros, el otro era 1 metro, grandes capacidades olfativas, sin escamas de aletas pélvicas y se fusiona su sistema con el hospedero. Eh, las dos definiciones y las dos imágenes, de hecho este que está abajo, esta cosita que se ve aquí abajo, es el pez que está descrito en la segunda parte, pero sin embargo, los dos corresponden a la misma especie. Eh, Uno es parásito, el otro es un depredador, uno es de más de 1 metro, el otro tiene unos 3 centímetros. Son diferencias notables. Este es el diablo negro o rapé abisal, ¿ya? Pero, eh, sin embargo, tienen diferencias notables, siendo que uno es hembra y el otro es macho. Características morfológicas absolutamente diferentes. Entonces, ¿cómo el concepto morfológico pierde peso para especies como estas? Tiene sentido para otras, pero tiene problemas cuando tenemos individuos que tienen dimorfismo sexual. Hay muchos que podemos mostrar en ese sentido, ¿ya? Eh, Algunos más marcados que otros, ¿ya? Pero morfológicamente podemos encontrar diferencias que para un neófito vamos a considerarlos como si fuesen especies diferentes, ¿ya? No solamente hay diferencias entre individuos de sexos diferentes, también tenemos diferencias en la edad. Estas anémonas, ¿ya? Son una forma móvil de un individuo que en etapa más avanzada, más adulto, forma pólipos y es sésil, ya no deja de ser móvil, ¿ya? Esto ocurre en muchos nidarios, ¿ya? O por ejemplo, la metamorfosis de diversos insectos. Un animal que parece una larva, que parece un gusano, y después se transforma en un animal que puede volar, que puede tener un montón de otras características diferentes, ¿ya? Eh, En anfibios también ocurren variaciones bastante marcadas, en plantas,
por ejemplo, las hojas del eucalipto que cambian con la edad. Ya, primero son redondeadas y de más viejos, las hojas más viejas son más alargadas. Si uno no conociese que provienen de un mismo individuo, podría pensar de que son especies diferentes. ¿Ok? Eh, los organismos, el problema de la conceptualización desde el punto de vista morfológica tiene que ver con que organismos, hay muchos organismos, no es para todas las especies, porque por algo sirve el concepto para muchas. Hay organismos que pueden parecer muy diferentes entre sí y aún así ser de la misma especie. En esa fotografía, se ven dos tipos de hormigas, morfológicamente hablando, y podríamos pensar de que son dos especies diferentes, pero en realidad son hormigas hermanas, comparten el mismo genoma casi, solo que la forma de alimentación de cada una fue diferente y se desarrollaron formando estructuras anatómicas diferentes. ¿Ya? Eh, no solamente en animales pasa esto, ¿ya? En el jacinto de agua, sus hojas toman formas diferentes cuando están bajo el agua o sobre el agua. Es un generador de nutrientes de fertilización del suelo importante, ¿ya? Pero si uno los observa, podría pensar de que son plantas diferentes. ¿Ok? Eh, en los cambios estacionales, los cambios por crecimiento de acuerdo eh, a la, a la estación, ¿ya? De acuerdo a la época de lluvias, de acuerdo a los depredadores. Por ejemplo, en estas mariposas que se muestran acá arriba, eh, los tonos que generan, dependiendo de si son de verano, o sea, de otoño o de primavera, tiene que ver con que en una estación hay más depredación por pájaros y en otra estación más por mantis. Y eso genera diferencias en los coloridos, ¿ya? Siendo que genómicamente son parecidas y son parte de la misma especie. Eh, Uno de los problemas, ahora mirándolo desde el otro sentido, que también se presenta con respecto a esta definición de especie, son las especies crípticas. ¿Ya? Estas dos aves que se ven aquí eh, no son de la misma especie. ¿Ya? Eh, los, los, los turpiales, los turpiales orientales, ¿ya? Tienen diferencias, no se reproducen entre ellos, ¿ya? Y el principal forma de reconocer a cuál de las especies puede pertenecer, si son magna o neglecta, es por el tipo del canto fundamentalmente, ¿ya? Son, eh, son aves americanas y que uno a simple vista podría considerarlas como morfológicamente como una misma especie, ¿ya? Eh, los, los gecos, eh, en la cordillera de Ajar, una cordillera aislada de Arabia, tiene varios grupos montañosos y, y hay más de 14 especies diferentes que no se hibridan entre sí, pero si uno las observa, eh, son, son prácticamente idénticos, ¿ok? Entonces, en ese sentido, a veces existen grupos que, que no tienen características para ser considerados especies desde otro punto de vista, pero que morfológicamente, si nos basásemos solo en esa conceptualización, podríamos encontrar que son idénticos. El grupo de ranas de Pristimantis, que son ranas del Ecuador, son todas parecidas y son cerca de 10 especies diferentes, eh, que a pesar de que pueden utilizar o el mismo nicho, eh, no forman parte de la misma especie porque no se reproducen entre sí. ¿Ya? Pero desde el punto de vista morfológico, aquí tendríamos que sí serían consideradas si solamente tomásemos el punto de vista morfológico y no, por ejemplo, las diferencias genéticas o genómicas que se han estudiado para hacer la diferenciación después. No nos alcanzaría solo con este concepto de especie, ¿ya? Otro concepto
otro concepto de especie es el concepto filogenético. Y este concepto está relacionado, como el nombre indica, con 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 el origen, ¿ya? Con el origen eh, ancestral y reconoce como especie a un grupo de organismos que deriven de un mismo antepasado y por lo tanto que se mantienen compartiendo un mismo carácter, ¿ya? Que no está presente ni en los ancestros ni en los parientes cercanos, ¿ya? Eh, este concepto es interesante porque igual se basa en la filogenia, se basa en la herencia, se basa en la secuencia de vida, eh, pero, pero en realidad la vida igual tiene más complejidad de lo que uno puede pensar y hay algunos casos que ponen en aprietos este concepto, ¿ya? Como por ejemplo las especies anillo o las variantes moleculares dentro de cada población, que, eh, que al surgir y al aislarse mantienen aún capacidades de hibridación entre individuos, pero con marcadores o frecuencias de alelos diferenciadas, ¿ya? Si este concepto fuese utilizado con rigurosidad, poblaciones locales, aunque estén consideradas, aunque estén ubicadas de manera cercana, deberían ser consideradas especies diferentes, porque se supone de que cualquier carácter derivado que lo separe ya sería considerado una especie nueva, ¿ya? Pero no necesariamente eso es así, porque también en otros conceptos, como vamos a ver, tiene que ver la capacidad de dejar descendencia, ¿ya? Eh, Uno de los principales cosas que generan problemas con el concepto filogenético son las especies anillo, ¿ya? Eh, las especies anillo son especies que a partir de una zona geográfica fueron colonizando eh, por separado dos o más regiones, ¿ya? Tomaron dos caminos, divergieron, ¿ya? Y luego vuelven a encontrarse, pero, pero en el transcurso del tiempo generaron suficientes cambios para ser considerados eh, eh, aquí ahí es el debate, como si fuesen una especie o varias especies, ¿ya? Este caso, por ejemplo, es el de la ensantina, que es una especie de salamandra que están en Norteamérica. Eh, y eh, según donde se vea las montañas de Sierra Nevada o de la costa de California, eh, se ven grupos diferentes de estos animales, ¿ya? Eh, se asume de que el proceso partió con poblaciones en la zona norte, hacia arriba, y luego fueron moviéndose hacia los lados, ¿ya? Bajando por ambos lados de la cordillera estas poblaciones. Y conforme fueron bajando, fueron cambiando. Un grupo adoptó coloración disruptiva, ¿ya? Mimetismo con hojas, colores. Y el otro grupo adoptó, o sea, eh, la coloración disruptiva tiene que ver con que unos fueron orientados más hacia el camuflaje de colores terrosos y el otro grupo se mimetizó con tritones venenosos, ¿ya? Eh, Hay zonas de contacto eh, en donde algunas especies se van a juntar. ¿Cuál es el punto? Cuando yo tomo, por ejemplo, una ejemplar de Picta, este puede aparearse con orogénesis, uno de orogénesis con Satopicta y otra con Scalzotti. Hacia el otro lado también, Picta puede aparearse con Platensis, Platensis con Crossecacter y Crossecacter con Clawberry. Pero estos dos ya no pueden aparearse entre sí. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que esta especie se puede aparear con la de lado, ¿son la misma especie o son especies diferentes? ¿En qué se basa la diferencia? Si esta con la de lado y esta con la de lado,
pero estas dos ya no pueden aparearse. Entonces aquí se rompe el anillo, ¿ya? Entonces, este es el problema que se genera por la continuidad, porque la vida no es segregada, ¿ok? Sino que como se fueron generando variaciones en un sentido y en otro, cuando volvieron a juntarse ya no corresponden a seres que puedan aparearse entre sí, aunque todos los intermedios sí lo puedan hacer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, otro caso es el caso de las gaviotas del Círculo Polar Ártico, ¿ya? Las Larus, donde también se han generado desde un grupo intermedio, se movieron hacia ambos lados, y cuando se han reencontrado acá, estas ya no pueden aparearse entre sí. Hacia un lado son colores más blancos, otro lado colores más oscuros, pero eso nos viene a indicar y mostrar que en realidad las especies no son entidades fijas, ¿ya? Las especies no son muy reales en sí. Existen seres en el espacio, en el tiempo, pero están en cambio constante. Entonces, el criterio que uno puede aplicar puede servirnos para algunos grupos de seres, pero no para todos, ¿ya? Eh, el problema de las variantes moleculares también es interesante de considerar bajo este concepto de filogenia. Desde el punto de vista de filogenética, se considera como especie nueva a una especie que tiene alguna variante, alguna característica novedosa que no es compartida con sus ancestros. ¿Ok? Eh, la pigmentación de melanina roja la tienen solamente algunas personas, ¿ok? Tenemos que considerarlas como especie diferente por esa característica, porque el resto no la tiene, porque los ancestros no la tenían. Entonces, aquí tenemos el problema de cuánta, cuánta variación molecular se necesita para que sea considerado un individuo como de otra especie, ¿ya? Eh, coloraciones eh, de, de piel, de cabello, diferencias en la estatura, eh, etcétera, ¿ya? Eh, un ejemplo, en África, en algunas partes de África, algunos leones machos son mucho menos hirsutos, ¿ya? Hay variaciones en coloración de melena, pueden ver. Este que está abajo es un león macho, ahí pueden ver los testículos, ¿ya? En la zona de Savo hay leones machos que tienen melenas muy cortas o no tienen melena. Y eso es importante porque en esta región seca y árida hay escasez de presas. Es más importante en la caza, hay mucha zona de vegetación espinosa y tal vez la melena sea un problema eh, con el calor eh, más que una ventaja. ¿Ok? Entonces, eh, eso nos hace que consideremos a estos seres, a este grupo, como una especie diferente del resto de leones de regiones cercanas, solo por esa característica. ¿Cuántas características se van a necesitar? Filogenéticamente provienen de los mismos ejemplares, pero que variaron. Entonces, el problema de la filogenia es que si somos estrictos en su aplicación, cualquier variante molecular que se manifieste en un cambio en la morfología, en el fenotipo, etcétera, ya podría hacer que uno lo considere como especie diferente, cuando en realidad están compartiendo pool, están compartiendo nicho, están compartiendo muchas otras cosas. ¿Ya? Eh, si nos basamos en el nicho, en la parte ecológica, si le damos más importancia a la distribución de los linajes, ¿ya? Eh, tenemos el concepto ecológico, ¿ya? Eh, en este sentido, eh, una especie viene a ser un linaje que se desarrolla en un área
y que se va diferenciando de los linajes establecidos en otras áreas. Y el problema es que son las especies crípticas, donde eh, una misma especie puede utilizar varios tipos de nichos y al contrario, varias especies pueden utilizar el mismo nicho, eh, siendo de que no necesariamente eh, van a hibridarse, van a parearse, van a ser del mismo grupo, y eso ha venido a ser destacado cuando especies que eran categorizadas fuertemente basándose en un concepto ecológico, después se hizo análisis molecular y se encontró que tenían muchas más diferencias y que incluso muchas de ellas no generaban flujo genético cuando se hizo el análisis genómico. ¿Ya? Eh, Algunos ejemplos de diferencias en nicho. Eh, estos insectos que están acá, Dactylopius coccus, es un insecto cuyos jugos se usan como tinte, ya es la cochinilla, se le dice, de las tunas. Eh, Tienen un diferente nicho notable. Las hembras son sésiles, se quedan, se mueven un poquito, pero no pueden volar, no pueden eh, eh, moverse tanto y se quedan unidas a la planta, mientras que los machos son móviles. ¿Ya? Los grupos de... Estos son gusanos marinos, los Ocedax, también tienen un dimorfismo sexual interesante. ¿Ya? Eh, la, los machos tienen unos pocos milímetros y viven dentro de la hembra, ¿ya? Y nunca desarrollan más allá de la etapa larval. Entonces aquí también tenemos que los dimorfismos sexuales suelen ser bastante, bastante marcados, ¿ya? El tema de los mosquitos, donde solo las hembras son fitófagas, ¿ya? Entonces, dentro de dentro de los diferentes seres, muchas veces vamos a encontrar especies donde machos, hembras, adultos y jóvenes en general ocupan un mismo nicho, tienen un mismo comportamiento, tienen características eh, ecológicas de funcionamiento similares. Pero hay muchas otras especies donde eso no es así. ¿Ya? Eh, en plantas, por ejemplo, hay musgos donde los machos germinan en las hojas de las hembras y viven a la sombra de la hembra. ¿Ya? Eh, en, en el caso de, por ejemplo, las avispas de las higueras, eh, las, las, las hembras se desarrollan hasta adulto, voladoras, etcétera, pero los machos quedan como, como larvas pequeñas y atrofiadas, y la única función es aparearse con con las hembras que sí tienen capacidad de volar y de movilizarse, etcétera. ¿Ya? Entonces, el concepto ecológico eh, eh, sirve para las especies en donde el comportamiento y el nicho y el uso del hábitat es similar en todas las etapas y en todos los sexos que presenta una especie. Pero cuando hay diferencias, eh, hay que conocer bien la biología para poder encontrar de que los animales se encuentran emparentados, relacionados, etcétera. ¿Ya? El concepto genético, se pensaba que el concepto genético iba a resolver el problema de del tema de las especies, ya que el concepto genético define a la especie como un set de poblaciones, ya no una población, sino un set de poblaciones, lo que implicaría diversos nichos, diversas regiones, ¿ya? Que se mantienen aisladas reproductivamente de otros grupos, ¿ya? Y que mantienen cierto grado de similitud.
¿ya? Hay cierto grado de similitud, refiriéndose a que conservan no exactamente los mismos genes y alelos, sino que se respeta cierto grado de variabilidad. Este concepto, este concepto trataba de englobar eh, las variaciones naturales que son parte del proceso evolutivo y las mutaciones que siempre son frecuentes en la naturaleza. Pero eh, el problema ha sido que más se ha encontrado en ese sentido es que en la naturaleza dos grupos de seres que tengan diferencias para considerarlos como niveles de especies diferentes, en algunos casos pueden hibridar. No siempre ocurre eso. No siempre ocurre, eh, por ejemplo, si tomamos una población de leones con tigres, no siempre se da la hibridación. No todos los grupos pueden generar descendientes viables. Entonces, los híbridos vienen a representar, y el tema de la integración, vienen a representar un desafío para el concepto genético. Aparte de ello, tenemos la diversidad genómica. Eh, el concepto genético acepta una similitud, considerando de que tiene que haber variaciones. El punto es hasta cuánto de diversidad genómica se acepta en una especie y cuándo ya se pueden considerar como especies diferentes. Qué tanto de similitud se pueden aceptar? ¿Ya? Es complejo el tema. Aquí tenemos como ejemplo las cornejas, ¿ya? Hay dos tipos de cornejas, son aves parecidas a los cuervos, ¿ya? Eh, Tienen un aspecto diferente, se aparean dentro de sus grupos, pero algunas veces se hibridan, algunas veces aparecen híbridos, y muchas veces estos híbridos son viables, ¿ya? Entonces, los límites de especie en este caso quedan borrosos porque los híbridos podrían volver a aparearse con otros miembros de cualquiera de los dos grupos, tanto de las negras como de las cenicientas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, muchas veces uno opta por obviar o dejar de lado estas problemáticas para que no afecten el concepto de especie. No son los únicos híbridos que se han encontrado en la naturaleza, ¿ya? Hay una gran cantidad de híbridos. Algunos se han generado artificiales, etcétera, pero hay algunos que se han generado y que son interesantes de indicar o considerar, ¿ya? Eh, Polillas, ¿ya? Las chinitas, ¿ya? Eh, Entre otros seres que también tienen diferencias. Eh, una de las cosas que también es eh, interesante en ese sentido, eh, el caso del cuco, no sé si conocen algo de esta ave. Es un ave que se especializa en poner huevos en los nidos de otras aves para que los críen otros, ¿ya? Y espera que alimenten a su prole, etcétera. Es interesante este caso porque eh, la, aquí pueden ver ustedes, son son de la misma especie, ¿ya? Eh, pero, pero los cucos se parasitan los nidos de diferentes otras especies, ¿ya? Entonces, aquí por ejemplo tenemos el que dice host son los huevos normales del nido parasitado y esto que dice foreign serían el huevo del cuco. Y pueden ver cómo las producen huevos que se parecen bastante a los huevos que son del nido parasitado, ¿ya? Entonces, hay una cosa peculiar acá. Las hembras de cuco se especializan en cierta especie. Por ejemplo, una hembra parasita sobre
la verdad es que existen más de 100 especies que son hospedadoras de huevos de cuco, o sea, 100 aves diferentes que sufren criar huevos de otra ave. Eh, y es gracioso, bueno, es que es interesante que la herencia del tipo, de la característica de la estructura del huevo externa, es heredada por vía materna. Eh, Se ha encontrado que tiene que ver, que se relacionan con el ADN mitocondrial, por lo tanto se heredan con vía materna. Y una de las cosas que es interesante es que los cucos macho se aparean independiente se aparean con las hembras, independiente de los genes que presenten, ¿ya? Es decir, los machos realizan un flujo, etcétera, sin reparar mucho en los genes. Y eso genera variación. Pero, pero como la herencia, en este caso del tipo de cáscara, de estructura que se va a ver en la apariencia del huevo, es heredado por vía materna. Las hembras suelen escoger cierta especie de pájaro cuyo patrón de color se mimetiza mejor. Normalmente son con la misma especie con la cual se criaron, ¿ya? Y eso hace de que en realidad las hembras eh, se distribuyan en grupos, ¿ya? Los especialistas lo han llamado como gentes. Entonces, hay varios tipos de gentes para diferentes tipos de hospederos. Eso, desde el punto de vista genético, hace de que en realidad, si lo consideramos de forma estricta, podríamos estar ante un evento en donde los machos de cuco corresponderían a organismos de una sola especie, pero las hembras de cuco estarían separadas en diferentes especies, porque cada una está con una característica diferente con respecto a a cuál otra especie de pájaro parasitan, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista estricto, de aplicación del concepto genético, aquí tendríamos el problema de que los machos serían solo una especie y las hembras serían varias especies. Si aplicamos de manera rigurosa el concepto genético de especie, ¿ya? Entonces son cosas que son interesantes de ir considerando. Otra cosa más. Eh, si uno conoce los genomas, ahora se han secuenciado montones, una de las cosas que también eh, se ha pretendido utilizar como marcador para separar especies es la distancia genética mínima, la similitud, ¿ya? La diferencia típica dentro de una especie, por ejemplo, los humanos, es 99% de homología, ¿ya? Eh, si nosotros vamos revisando, eh, vamos a encontrar que las diferencias no son iguales dentro de cada grupo de seres. ¿Ok? Eh, por ejemplo, nosotros con un gato tenemos cerca de un 90% de homología, con un ratón cerca de 85%, con una rana cerca de 70%. Ya si hablamos de, por ejemplo, primates, las homologías se hacen más evidentes. Ya si hablamos de comparación entre humanos, la homología es mucho más alta, ¿ya? Eh, pero, pero, ¿qué ocurre cuando revisamos homología en otras especies? ¿Ya? Eh, los humanos, por ejemplo, alcanzamos niveles altísimos con los bononos y chimpancés de homología en muchos aspectos. Eh, en algunas especies, entre especies, ya existe un nivel de homología que es mucho menor. Por ejemplo, los gatos. Los gatos, dentro de su grupo, dentro de la especie gato, hay un 98% de homología. Es decir, entre ellos pueden tener hasta 2% de diferencia, ¿ya? Hay otras especies que tienen más que los humanos, son casi clones, ¿ok? Eh, entonces, la diversidad genética es diferente entre cada grupo de seres. Yo podría decir que
si un humano con otro ser se diferencia en más de 0,1%, ya tendría que ser otra especie. Pero si yo, por ejemplo, digo un gato se diferencia en 2% y el otro animal va a seguir siendo un gato, ¿ya? Si hablamos de los híbridos, sigue complicándose la cosa, ¿ya? Son la misma especie, son especies diferentes. ¿Cuál es el criterio que uno va a considerar? Si consideramos en ese sentido, hablando de los humanos, con los neandertales tenemos 99,7 de homología. Eso nos hace especies diferentes. Con los neandertales hibridábamos, hemos tenido descendientes fértiles, hay evidencia en genoma, ¿ya? Entonces, todo este tipo de detalles en los puntos de cercanía, cuando hay diferencias mayores, no es gran cosa, no es gran problema. Pero el problema, justamente como pueden ir habiendo notado, es que los conceptos de especie se hacen difusos en los grupos que están más emparentados filogenéticamente, genéticamente, etcétera. ¿Ya? El concepto biológico, el concepto biológico se relaciona con la capacidad de dejar descendencia fértil. ¿Ya? Y este concepto se enfoca y enfatiza que las diferentes especies eh, se caracterizan porque tienen barreras entre ellas que evitan o que hacen de que no se permita generar nuevos descendientes de estos dos grupos. ¿Ya? El problema del concepto biológico es que, obviamente, que como está enfocado en el tema de la reproducción sexual, se restringe solo a las especies que tienen reproducción sexual, que no son la mayoría tampoco. ¿Ya? Además, también se relaciona eh, con que los mecanismos de aislamiento son variados. Eh, Hay mecanismos de aislamiento, vamos a ver algunos, que tienen que ver con la parte de la estructura anatómica, de la estructura fisiológica, con la bioquímica, con el comportamiento, con eh, eh, la distancia, con el ambiente. Entonces, eh, la capacidad de dos individuos de dejar descendencia está influida por muchos aspectos que pueden ir variando con el tiempo. Y eso podría ser de que si yo considero dos grupos que no se reproducen porque están lejos, pero después pasa un tiempo y se juntan y si se reproducen, tendría que pasar a considerarlo la misma especie, seguirán siendo especies diferentes. ¿Cómo se van a considerar? ¿Ya? Además, tiene que ver con el tema de las especies extinguidas. Si eh, una especie extinta, no sé, el dodo, si el dodo, si tomásemos un dodo, si tuviésemos un dodo y vemos de que es capaz de dejar descendencia con algún tipo de las especies de palomas actual, podemos considerarlo como la misma especie, seguirá siendo especie diferente. Estas son problemáticas eh, en que, que hacen de que no siempre pueda ser adecuado el uso del concepto biológico reproductivo para una especie. ¿Ya? Eh, y hay tres ejemplos de reproducción asexual en los cuales es difícil de poder indicar correspondencia a una especie o no. Si yo tengo dos levaduras, eh, no puedo decir que son, desde el punto de vista biológico, de especie biológica, que, que sean de la misma especie, porque no son capaces de poder generar descendencia entre sí. ¿Ya? Entonces, o la reproducción asexual, en algunos casos, me limita. Uno, o sea, quiero aclarar algo aquí. No es que uno no entienda. Uno cuando hace las definiciones y cuando se han hecho las clasificaciones generales, se toman en cuenta todos los conceptos. No es que se decida usar a uno y restringir, sino que para algunos casos, algunos conceptos pueden servir y para otros casos no. Y en estos casos, el concepto biológico reproductivo no tiene sentido. ¿Ya? Eh,
estos dos animales se supone que pertenecen a la misma especie, ¿ya? Sin embargo, no pueden tener descendientes entre sí. Hay un montón de imposibilidades anatómicas que evitan que puedan ser capaces de reproducirse. Y sin embargo, los consideramos como la misma especie, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el problema de que no todos los conceptos son útiles en todos los casos. Y por eso es que se han conservado los diferentes tipos de conceptos de especiación. Eh, una de las cosas interesantes que hay que mencionar, sí, es los mecanismos de aislamiento reproductivo que existen, ¿ya? Eh, son varios tipos. eh, Hay tres tipos eh, o mejor dicho, más que tres tipos, tres etapas de aislamiento reproductivo. Precópula, ¿ya? Presigótica o posigótica. Esas son las tres etapas de aislamiento reproductivo. La, el aislamiento reproductivo precopulatorio, como el nombre indica, se evita la cópula, ¿ya? Eh, la verdad es que podría darse el caso de que dos individuos, si se lograsen hibridar, si se lograsen aparear, podría ser que tengan descendencia fértil, pero por alguna razón se, se, se evita que copulen, ¿ya? Eh, el, el, Dentro de los mecanismos del alimento reproductivo, eh, tenemos además tres formas diferentes, que puede ser por temas ecológicos, por temas estacionales o por comportamiento, ¿ya? En el caso de, por ejemplo, aquí se muestran dos ejemplos de aislamiento ecológico. Eh, Estos peces que están aquí arriba, ¿ya? Estos peces que están aquí arriba, se llaman gasteros, ¿ya? Gasterosteus, ¿ya? Son espinosillos. Eh, una vive todo el año en agua dulce y la otra vive en el invierno en el mar y luego en verano emigra a los estuarios. Entonces, como las dos poblaciones tienen diferentes adaptaciones, o sea, una es solamente de agua dulce y la otra salina y dulce, ¿ya? Pero están aislados reproductivamente, ya que su adaptación a las diferentes concentraciones salinas les impide en ese sentido su adaptación, su hibridación, ¿ya? No son los mismos lugares donde van a dejar huevos, esperma, etcétera. En laboratorio se los ha juntado y se han encontrado que sí pueden tener descendientes. Entonces, simplemente no hibridan porque no se encuentran en el mismo instante ecológico. Estas plantas que están aquí abajo, que son Mimulus, ¿ya? Eh, una especie es cosa polinizada por abejorros y la otra por colibrís, ¿ya? Las diferencias han hecho de que haya diferencias en la forma, el color, más llamativa para unos, para otros, el contenido de néctar, etcétera. Y eso las ha ido diferenciando. También cuando se han hecho polinización artificial, se ha visto de que sí generan descendientes. Entonces, eh, aquí vemos ejemplos donde las características del medio hacen de que no se genere no se genera la fertilización, ¿ya? En el caso de aislamiento estacional, en los bufos, que estos son sapos de especies americanas, eh, se reproducen en el laboratorio exitosamente, hay híbridos, etcétera, pero en la naturaleza no, porque las distribuciones geográficas, a pesar de que se superponen, las fechas de apareamiento
son diferentes, ¿ya? El bufo americano se aparea en verano, a principios de verano, y el Fowleri lo hace a finales. Entonces, es muy difícil de que, luego, que puedan encontrarse. Los aislamientos reproductivos etológicos tienen que ver con el comportamiento, ¿ya? En las aves es notable todos los diferentes tipos de danzas nupciales que realizan, ¿ya? Comportamientos de cortejo, también en muchos insectos se da eso, en peces, como pueden ver ahí en los ejemplos, ¿ya? Eh, en langostas, cigarra, frecuencias de sonido, un montón de variantes diferenciadas, ¿ya? Una cosa que es interesante, el aislamiento sexual eh, pueden ser dado por componentes hormonales también, puede ser asimétrico, como indica ahí, donde, por ejemplo, en el caso de las hibridaciones coyotes-lobos, ¿ya? Eh, el aislamiento es asimétrico porque los lobos machos sí se aparean con coyotes hembra, ¿ya? Pero coyotes machos no se aparean con lobos hembra. Entonces también puede haber alguna diferencia en lo que es el aislamiento sexual. Eh, los, los mecanismos presigóticos son cuando sí existe apareamiento, ¿ya? Eh, pero no se puede conseguir la, la formación de un embrión viable, ¿ya? Eh, Normalmente aquí tenemos dos tipos de aislamientos. Uno que tiene que ver con el aislamiento mecánico, ¿ya? Es como el tema de llave cerradura, ¿ya? Muchas veces los órganos sexuales no se complementan correctamente, los genitales no se adaptan adecuadamente. En esta especie, por ejemplo, de mariposas, estas dos especies, como eh, sus genitales se atascan, por ejemplo, y si se aparean entre dos especies diferentes, se mueren porque no pueden separarse después, ¿ya? Eh, en, en algunos otros casos, eh, por ejemplo, estas dos especies tienen un aislamiento mecánico en el sentido de que el mismo, eh, los himenópteros que fertilizan a cada uno, que polinizan a cada uno, eh, toman polen, lo guardan en diferentes partes, ¿ya? Y ese polen entonces no llega correctamente a la otra, a pesar de que se mueven estas abejorros entre las dos tipos de especies, eh, no son adecuados, ¿ya? Eh, la incompatibilidad gamética está dada por muchas veces fenómenos bioquímicos o moleculares en donde no hay una adecuada compatibilidad para generar el proceso de fertilización del espermio sobre el óvulo, ¿ya? Eh, en los arrecifes coralinos, los corales son un fenómeno interesante, ¿ya? Eh, pero pero la, la, la capacidad de generar descendencia, la capacidad de los espermios de poder fertilizar es bastante baja y existe entonces una baja capacidad de poder combinarse, ¿ya? Eh, Aquí hay otros ejemplos. Esto es en opiliones, ¿ya? Son como una especie no son arácnidos, pues son parecidos, ¿ya? Eh, la, eh, la forma del pene, pueden ver acá, es diferente entre estos dos tipos y es esencial para poder generar la cópula adecuada, ¿ya?
Eh, entonces, esto, el diferente tipo de órgano puede ser adecuado o no adecuado dependiendo de la especie. En realidad uno observa de que pueden tratar de aparearse con diferentes especies parecidas, pero no, pero el éxito en la reproducción suele ser a veces mucho menor, ¿ya? Eh, la capacidad de poder generar fertilización también es importante. En este caso, por ejemplo, no sé si han visto en uva, que hay muchas bayas que se quedan pequeñitas, ¿ya? Esto es porque no se genera fertilización, no se genera descendiente, ¿ya? El aislamiento posigótico, posigótico tiene que ver con la, que sí se genera el embrión, ¿ya? Sí se genera el embrión, pero, pero hay varios eventos que pueden hacer de que ese descendiente no llegue a éxito, a desarrollarse, o no tenga descendencia futura, ¿ya? Eh, la, en muchos casos se generen aberraciones en el desarrollo y se generan abortos, se generan muertes, ¿ya? Eh, tanto en plantas como en animales se han encontrado de que hay incompatibilidad, ¿ya? Y en muchos casos el embrión en algún estado se genera la muerte. Eso sería inviabilidad, ¿ya? En otros casos, los individuos resultantes sí logran desarrollarse, algunos llegan a etapa adulta, ¿ya? Pero a su vez son incapaces de dejar nueva descendencia, ¿ya? Eso sería el caso de la esterilidad. Eh, y en el tercer caso, donde es un mecanismo de aislamiento pero incompleto, es el decaimiento de los híbridos, en donde en estas especies las capacidades de sobrevivencia y las capacidades de generar descendencia están notoriamente reducidas, ¿ya? Entonces, suelen ir generando descendientes, esto en este último caso, pero con menos capacidades, lo que hace que tiendan a su vez a ir desapareciendo de la población. Finalmente, el concepto evolutivo trata de integrar eh, la definición en el sentido de que una especie sería un único linaje de poblaciones que mantienen una identidad frente a otros linajes que pueden incluso ser cercanos, pero que mantienen cierta tendencia evolutiva, por ende, cierto destino histórico, ¿ya? Eh, una definición interesante es que las especies serían como eh, pequeñas regiones de la vida que sobresalen dentro de un ondulante continuo, indicando de que cada especie mantiene una tendencia de modificación permanente, ¿ya? Eh, el problema de la aplicación de este concepto evolutivo de especie, que pondría a ser una integración, son los casos de introgresión, ¿ya? Y el hecho de que el registro histórico es muy imperfecto, ¿ya? Eh, el 90% más quizás de las especies que han existido son desconocidas. Por ende, realizar y conocer toda la historia evolutiva de los seres eh, plantea algo que quizás no vayamos a conseguir, ¿ok? Eh, otra de las cosas que también que hace de que la conceptualización de las especies sea de alto problema es que en realidad se ha encontrado de que para muchos casos, más que existir una especie, lo que existe es complejos de especies, ¿ya? Un complejo de especies es un grupo de especies que están estrechamente relacionadas y,
y el límite de demarcación precisa entre ellas es un poco clara, es críptica, dado de que, o en algunos casos tiene que ver con que han evolucionado recientemente o están en formación el proceso de separación, que el aislamiento reproductivo no está por completo, ¿ya? Tienen patrones eh, similares eh, todavía de perfil genómico, etcétera, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, eh, la, los complejos crípticos, las especies anillo, las superespecies, son ejemplos de complejos de especie, ¿ya? Eh, todo lo que son los diferentes tipos de cánidos, ¿ya? El dingo, el lobo, coyote, en realidad podrían ser considerados, hay diferentes tipos de coyotes, diferentes tipos de lobos, los mismos perros. Todos esos son animales que en general tienen cierto grado de hibridación, ¿ok? El tema de las cobras también es interesante. Hay muchas especies de cobras, pero la mayoría de ellas son capaces de generar hibridación. Entonces, aquí, más allá de poder facilitar la discriminación de especie, se complejiza, ¿ya? Babosas, estos son del género Arión, ¿ya? Medusas de Cinea, ¿ya? Eh, los, eh, los anófeles, ¿ya? Eh, en los anófeles se pueden considerar, dependiendo de los autores, entre 1 a 7 especies, ¿ya? Vectores de malaria, la mayoría de ellos, ¿ya? Eh, en, en orquídeas también. eh, Todos estos son grupos en donde, dependiendo de la aplicación del sistema, podemos encontrar una especie, varias especies, montones de especies, dependiendo del autor y la aplicación de la conceptualización que uno trabaje, ¿ya? Entonces, eh, la verdad es que la, la determinación de los límites de la especie tiene harto de subjetividad, tiene harto de interpretación del background del autor, etcétera. Eh, y también tenemos que considerar de que muchos de los conceptos eh, que se usan de manera corriente son muy antiguos y muchos fueron establecidos antes incluso del establecimiento de la categoría taxonómica como especie. Hay otros que tienen cierta vaguedad, ¿ya? Pero el punto es que si las especies fuesen inmutables, se podría utilizar alguno de los conceptos para poder clasificar, separar y caracterizar cierto grupo de individuos, ¿ya? Pero en realidad, salvo de que tengamos clones, va a ser complejo siempre el tema de cómo caracterizar. Como curiosidad, una de las cosas que se está utilizando para poder facilitar o la caracterización es el DNA barcoding, que son el uso de secuencias cortas en ciertas regiones del genoma para facilitar el proceso de identificación, ¿ya? Tiene sus dramas, pero es una de los mecanismos que se está generando, ¿ya?